Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habla tu hermano y servidor, Daniel Cáliz, del Ministerio Católico Anahuín. Hoy, miércoles de la semana 11 del tiempo ordinario, vamos a estar reflexionando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 6, del 16 al 18. Bien, mis queridos hermanos, este evangelio hoy toca a la fibra más íntima de lo que es ser un cristiano, mis queridos hermanos. Y es bien importante que podamos visualizar, entender y sobre todo podamos vivir eso, Y pues sin más ni menos vamos entonces a proclamar este evangelio. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncien con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, quienes les gusta orar de pies en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensarán. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan su apariencia y su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, miércoles de la semana 11 del tiempo ordinario. Bien, como siempre, a la parte de abajo del video voy a poner toda la información, ¿verdad? Señor, vivir el mandamiento de tu amor es imposible sin tu gracia. Ilumina en este momento de oración y reflexión, porque amándote a ti con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, podré amar a los demás. Padre bueno, dame la gracia de poder amar a los demás como tú amas, como tú me amas a mí. Amén. Mis queridos hermanos, si leemos en
la primera lectura, que está tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 11, ¿verdad? Nos vemos que San Pablo nos dice que el que siembra generosamente también ha de cosechar, ¿verdad? Entonces, más adelante nos dice, Dios ama al que da con alegría. Entonces, Jesús nos recuerda a Pablo, ¿verdad?, afirmando que hay más alegría en dar que en recibir, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Y entonces hay que entender, mis queridos hermanos, que esto es posible solamente cuando vivimos las bienaventuranzas, ¿verdad? En especial esa primera bienaventuranza en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 12. Esa primera bienaventuranza, Mateo 5:3, la bienaventuranza de la pobreza de espíritu, ¿verdad? Que no importa cuánto tengamos, cuando vivimos en esa pobreza, nos hacemos solidarios. Y esta es una palabra aquí importante, clave. El hacernos solidarios con nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, y San Pablo en esta primera lectura nos recuerda lo que nos dice el Salmo 112, versículo 9. Y nos dice de la siguiente forma: repartió a manos llenas a los pobres. Su justicia permanece eternamente. La repito, porque es sumamente importante tenerlo esto presente. Repartió a manos llenas a los pobres. Su justicia permanece eternamente. Salmo 112, versículo 9. Entonces, este salmo es titulado por la Biblia de Jerusalén latinoamericana como el elogio del justo. Y sin que se me quede nada por dentro, la verdad que lo es así, mis queridos hermanos. Entonces, vemos que hoy el evangelio que nos propone la liturgia es el evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 6, y de ahí salta al versículo 16 al 18. Y nos dice: cuídense de no practicar la justicia delante de los hombres. Aquí el evangelio, en el texto que nos propone la liturgia, nos dice la piedad, pero en otros textos nos dice así como aquí: justicia, de no practicar la justicia. Porque ¿qué era la justicia para el tiempo? En el tiempo de Jesucristo, la justicia eran tres cosas. Primero, la limosna, la oración y el ayuno. Para el judío piadoso, en eso se concentraban lo que ellos consideraban como la justicia, ¿verdad? La limosna. Tenemos que preguntarnos para nuestra reflexión, mis queridos hermanos, ¿cuándo la limosna se vuelve caridad? O mejor dicho, ¿cómo la limosna se vuelve caridad? Pues se vuelve caridad. La caridad, tenemos que entender, mucha gente piensa que la caridad es dar limosna. No, eso es simplemente un pedacito chiquitito, pequeñito, ¿verdad? La caridad es el amor hecho acción.
el amor hecho acción. Eso es la caridad. Entonces, ¿cuándo y cómo la limosna se transforma en caridad? Pues precisamente cuando damos con ese amor generoso, hermanos, cuando damos con ese amor generoso, sin otras agendas, nada más que el agradar a Dios, ahí esa caridad. Porque ¿qué pasa? ¿Qué es la limosna sin caridad, sin ese amor hecho acción? ¿Qué es la limosna sin la caridad? Es filantropía. Y hay ricos que son filántropos, ¿verdad? A todo dar, dan y dan. Pero el detalle ahí está, y no me toca a mí juzgarlo, yo no lo estoy juzgando. Pero el detalle está en que cómo dan esa limosna. Si con todo ese amor, ¿verdad? Por el bien de los demás, ¿verdad? Por el bien de los demás, o simplemente buscando algún motivo exterior, más allá. Y entonces, esto aquí, cuando damos con amor, mis queridos hermanos, cuando damos con ese amor generoso, ¿verdad? Ese amor que sin buscar otras cosas que no sea agradar a Dios, ¿verdad? Es lo que llamamos obrar en libertad. ¿Por qué digo obrar en libertad? Ya he mencionado otras veces que la libertad siempre tiene que obrar para el bien común, para el bien común de toda una comunidad, de todo un pueblo, etcétera, ¿verdad? Siempre a la libertad. ¿Por qué? Muchas veces decimos, Dios respeta mi libertad. No, Dios no respeta mi libertad porque Dios me manda a actuar en libertad siempre para el bien común. Dios respeta nuestro libre albedrío, que es algo distinto. El libre albedrío es la capacidad humana que tenemos para hacer el bien o para hacer el mal. Es la capacidad de escoger. ¿Ok? Y cuando escogemos para el bien, esa acción que comenzó con el libre albedrío se transforma en libertad, ¿verdad? Ya actúo libremente. ¿Por qué? Porque obré para el bien de los demás. Porque obro para el bien de los demás. Y entonces Dios respeta nuestro libre albedrío, pero Dios nos manda a obrar en libertad. Eso es bien importante tenerlo presente, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, la oración. Miren, cuando Mateo escribe este evangelio, tenemos que entender el contexto histórico, cultural, lingüístico. Podemos llamar de esas tres formas: contexto histórico, cultural, lingüístico. ¿Por qué? Y tenemos que entender a quiénes, ¿verdad, mis queridos hermanos? A quienes Mateo les escribió su evangelio, ¿verdad? A quienes Mateo les escribió su evangelio. Pues se lo escribió a una comunidad de judeos cristianos, mis queridos hermanos. Se le escribió a una comunidad de judeos cristianos, en su mayoría judíos, ¿verdad? Judeos cristianos. Entonces, pues, claro está, como eran judíos, él escribió en el idioma hebreo originalmente. Que no se conservan esas manuscritos hebreos, no se conservan. Se conservan los griegos, las copias que se fueron haciendo, las traducciones que se hicieron al griego, ¿verdad? Pero entonces, el concepto que utilizó Jesucristo no necesariamente fue encerrarnos en nuestra habitación y ponernos a orar. No necesariamente, ¿me explico?
El judío desde mucho antes, del siglo antes de Jesucristo, utiliza lo que se llama el talit. Yo tengo un talit como descendiente judío que soy, y lo uso en algunas de las en la iglesia para algunas actividades bien especiales dentro de la iglesia. Lo he utilizado varias veces. Yo tengo el talit, y el judío en el templo se cubría toda el pelo, todo bueno, yo estoy sin pelo, pero se cubría toda la cabeza y parte de la cara. Entonces se cubría completo, como decir, estoy cubierto, ¿verdad? Para no distraerse. Y ese es el concepto que tenemos que tener en cuenta. Eso es lo que hacían para no distraerse. Y ese es el concepto de encerrarse en sí mismo, en su cuarto, ¿verdad? Claro, cuando la traducción se traduce al griego, era más común estar a solas en su cuarto para orar a las distintas deidades, ¿verdad? Los distintos dioses paganos. Por eso que ahí lo conocemos el concepto de estar en nuestro cuarto encerrado orando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que implica también, además, ya en cuanto? Es que tiene que ser una oración humilde y sin pretensiones, mis queridos hermanos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa oración, ¿verdad? Que lamentablemente ya esa oración se ha quitado de la misa, ¿verdad? Esa parte. Ya, en la misa de inglés, si usted va a la misa de inglés, eso no se dice en la misa de inglés. Nunca esa parte se quitó literalmente de la misa de inglés. En algunos sitios lo hace el sacerdote, lo puede hacer de forma opcional, ¿ok? Pero bien, esa oración, ¿verdad? Y la oración, mis queridos hermanos, esa oración interior nuestra, tiene que tener 3 cosas fundamentales. Puede tener un montón más, ¿ok? Pero 3 cosas fundamentales, y son las virtudes teologales que recibimos en nuestro bautismo. La fe. O sea, ¿qué es la fe? Nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es la certeza de lo que no se ve, la espera, ¿verdad? De lo que tiene que llegar, la esperanza, ¿verdad? Por eso es que la fe y la esperanza siempre van juntas, no se pueden desligar, ¿verdad? La fe, la esperanza y la caridad, o sea, ese amor hecho acción. Por eso es que ya antes que yo vaya a realizar esa caridad, ya esa caridad tiene que estar en mi corazón. Porque yo no puedo realizar la caridad con otros hermanos si no está en mí, como decía cuando pequeño, en mi cucharón. Tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente, y quererla realizar siempre, en todo momento, mis queridos hermanos. Por eso es que la oración tiene que tener fe, esperanza y caridad, mis queridos hermanos. Entonces, por eso también decimos que la fe no puede ser pretenciosa, sino humilde. Humilde, Señor, reconozco mi debilidad, soy pecador, me reconozco ante todo pecador, Señor. No merezco estar frente a tu sagrario, no merezco estar en el templo por mi condición de pecador, pero humildemente quiero pedirte, Señor, por esto. Entonces, el ayuno, mis queridos hermanos, desde los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, los escritores de espiritualidad, santos y otros escritores de espiritualidad, siempre han estado de acuerdo de que el ayuno es una poderosa arma espiritual para nuestro bien espiritual. El ayuno fortalece el alma, es un arma ¿verdad? Para nuestra ayuda
espiritual. El ayuno con la oración, junto con la oración, repele las tentaciones, mis queridos hermanos, ¿verdad? Por eso es que el ayuno y la oración siempre van juntas, no se pueden separar. El ayuno, hacer el ayuno sin oración, ¿qué es? Dieta. Hacer ayuno sin oración es dieta. Y podemos hacer dieta, no está malo hacer dieta. Yo no digo que esté malo. Podemos, y yo tengo que hacer mucha dieta, pero también la hago como de vez en cuando la hago como ayuno. Y le incluyo y le añado la oración. Decía San Basilio, un padre, San Basilio el Grande, decía: en las guerras combate valientemente, y en la paz nos enseña la quietud. Está hablando del ayuno. Repito, en las guerras combate valientemente, y en la paz nos enseña la quietud. Sí, porque hay veces que espiritualmente hablando tenemos que dar la batalla fuerte, otras veces, unas veces más fuertes que otras, ¿verdad? Pero en la paz interior, el ayuno nos enseña lo que es estar en silencio. ¿Ok? Que otro elemento que hay que untar con el ayuno, la oración, el silencio, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y miedo, a nosotros los seres humanos nos da terror muchas veces el silencio, ¿verdad? Entonces, dice San Pablo en la carta de los Gálatas, capítulo 5, el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. ¿Ok? Y aquí Pablo también en parte está hablando de ese ayuno que necesitamos los cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿con qué le podemos dar la batalla? Pues con oración y ayuno. Entonces, ¿por qué estas tres cosas nos piden que hagamos, se nos piden que la hagamos en secreto? La limosna, la oración, el ayuno, ¿verdad? Porque en el secreto es cuando mejor Dios escucha, hermanos. En el secreto. Y su Padre que está en los secretos lo escucha, me escucha, lo escucha a usted, a mí, a toda la comunidad, ¿verdad? Entonces, en el secreto se le da valor solo de quienes deben darle valor. O sea, estas tres cosas, el único que debe darle valor: el ayuno, la oración, ¿verdad? La limosna, la caridad fraterna. El único que debe darle valor es Dios. Yo no puedo darle valor a lo que yo hago, cristianamente hablando, para ayudar a otros hermanos en el amor fraterno, ¿verdad? Esa caridad fraterna. Yo no, porque pierde el sentido de ser, mis queridos hermanos. Y eso es bien importante tenerlo muy, muy presente, ¿verdad? Cuando lo ven los demás, nos pueden dar la tentación. Esto es una realidad muy cierta. Cuando los demás nos ven haciendo esto, nos va a dar la tentación de vanagloriarnos, de decirnos: si yo estoy allá arriba, casi. ¿Ok? Pues mis queridos hermanos, en esta tarde yo quiero pues decir que nos juntemos en la oración, ¿verdad? Esa oración que encierra la fe, la esperanza, la caridad. En esa oración, para que cuando demos limosna lo hagamos con generosidad, ¿verdad? Con generosidad y con esa caridad fraterna. Cuando hagamos ayuno,
que nos ayude a vencer en su nombre las pruebas difíciles. Cuando hagamos oración, que el Espíritu de Dios nos asista en esa prueba para la que estemos tratando de superar, de luchar, mis queridos hermanos, ¿verdad? Pues entonces les quiero dar las gracias a todos ustedes, mis queridos hermanos, pues por darnos esta oportunidad, ¿verdad? De estar compartiendo con ustedes esta palabra de Dios, que cada día nos pone la liturgia para la Sagrada Eucaristía, especialmente con el Evangelio. Así que te pido que nos incluyas siempre en tus oraciones. Nosotros estaremos orando y vamos a, por así decirlo, las 3C, ¿verdad? Como ya hemos estado diciendo otras veces, las 3C de la caridad fraterna, ¿verdad? Las 3C de la caridad fraterna. Comentarios, hermanos. Déjenos saber sus opiniones, inquietudes, sugerencias. Claro que sí. Compartan estos videos. Y de esa forma, ¿verdad? Vamos a ir creciendo en esa comunidad Anawin, ¿verdad? Fomentando la caridad, o sea, el amor hecho acción. ¿Y a qué nos llama? ¿A qué nos compromete? ¿Qué nos pide este texto? ¿Verdad? Déjenos saber si hay algo que le haya movido en esta palabra de Dios, ¿verdad? Es bien importante que nos lo dejen saber y compartan con todos los demás hermanos que escuchan estos videos. Y así pues mis queridos hermanos, nuevamente 1.000.000 de gracias y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.